de fiesta en el desierto. Amén. Entonces esta es la cuarta temporada, pero yo le dije al pastor, yo no sé qué voy a decir, pero sí, amén, porque el Señor tiene palabra para todo y su palabra no se agota, amén. Su palabra es como un manantial que si el pastor dice una cosa, el Señor de ahí mismo puede sacar también otro mensaje, amén. Entonces, hoy vamos a hablar de fiesta en el desierto. Y usted ve ahí en la imagen a un pueblo acampando alrededor de un tabernáculo, y eso lo conocemos nosotros, porque ese pueblo duró unos cuantos años. Sepamos que aún en el desierto, que aún en la prueba, que aún en la dificultad, usted y yo debemos hacerle fiesta. Amén. Y entonces, acompáñame a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este pasaje dice que vamos a estar alegres, aunque por ahora, por un poco de tiempo, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y la palabra diversas pruebas me quiere decir a mí que hay prueba para todo. Y cada uno de ustedes, hermanos, tiene una prueba distinta al que está al lado. En un caso hay problemas familiares, en otro caso no hay empleo, en otro caso no hay enfermedades. Amén. Cada uno está en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Y entonces acá el pastor pregunta, ¿cuántos quieren pruebas? Yo no quiero prueba. Pero dice la palabra, es necesario. ¿Pero por qué? Para que sea sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Miren, hermanos, que para el Señor nuestra fe, el creer en Él, el confiar en Él, es más preciosa que el oro mismo. Y Él lo asemeja y dice, es como el oro, o sea, es más preciosa que el oro, y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, Yo me puse a buscar cómo sacaban el oro y cómo era el tema del fuego, porque yo me imaginaba que que el oro se derrite. Pero en efecto el oro, hermanos, lo sacan a veces de los ríos o de las rocas, pero cuando sacan el oro viene pues con piedras, viene con otros elementos que no son preciosos. Entonces, ¿qué hacen para poder extraer solo el oro? Empiezan a aplicarle fuego. Y las piedras empiezan a explotar. Y el oro resiste. Tiene que ser una temperatura muy extrema para que el oro ya se vuelva líquido. Pero al principio es una temperatura muy alta y empiezan las rocas a explotar y a abandonar el oro, y queda el oro puro. Eso es lo que hace la prueba con nosotros. El calor, el fuego empieza a limpiar nuestra alma, empieza a quitar de nosotros esas rocas que no nos dejan a nosotros creer plenamente en el Señor y en la obra maravillosa que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así no lo creamos, así a veces la embarremos, así a veces metamos las patas, hermanos, el Señor está haciendo la obra y manda pruebas para que usted y yo sepamos que está purificando nuestra alma, que está sacando lo precioso de nosotros, porque a él lo que le importa, hermanos, es nuestra alma, que nosotros no nos perdamos. Al Señor no le importa si usted es millonario, si usted tiene abundancia, Él nos la da, sí, pero el Señor lo más importante es que usted y yo seamos salvos, que no vayamos a una condenación eterna, amén. Y entonces somos probados. Dice la palabra que la prueba también produce paciencia.
Y a veces usted y yo creemos, y esto lo habíamos visto hace un tiempo, que nosotros vamos a lograr las cosas todas derechito, paso 1, paso 2, como en una escalera. Pero ¿cómo es en realidad, hermanos? La vida, ¿cómo es en realidad? Los logros, este caminar del cristiano. Subimos, tenemos una victoria, caemos porque tenemos alguna derrota, porque tenemos algún problema, porque nos enojamos con alguien, porque nos peleamos con el pastor, o el pastor se enojó con nosotros. Pero tenemos altibajos. Así es la vida. Y como es así, el Señor quiere que tanto en el monte como en el valle usted le haga fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está... Si alguno de ustedes, hermano, le dijeron que llegar a los pies de Cristo era garantía para que sus problemas se acabaran, lo engañaron. Lo engañaron. Lo que pasa es que uno a veces dice, es que esta vida de pronto uno lo vende mal, porque realmente uno estar en Cristo es tener la seguridad de que en los valles y en los montes Él está con nosotros. Entonces estemos pasando las duras y las maduras, Él está con nosotros. Lo demostró con el pueblo de Israel en pleno desierto. ¿Qué ocurría? En la noche, una columna de fuego estaba con ellos, y en el día una nube los cubría. El Señor está ahí. Entonces usted y yo, cuando hablemos del Señor, digamos, el Señor te puede ayudar con este problema. Sí, Él va a estar ahí, Él te va a fortalecer, Él te va a aumentar la fe cuando pases por diversas dificultades. Eso es lo que hace el Señor. Entonces creemos, hermanos, que todo es de gloria en gloria, y sí es de gloria en gloria, pero es que nuestra alma se va purificando, nuestra alma se va limpiando y va saliendo lo precioso como el oro. Amén. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas. Por eso dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Miren todas esas amenazas que tenemos nosotros, hermanos. Pero dice la palabra que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. El amor de Dios ya se manifestó. Gloria a Dios. El amor de Dios, hermanos, ya se manifestó. Ya usted y yo no necesitamos ninguna otra prueba. ¿Quién fue la prueba del amor de Dios? Cristo. Ya se manifestó. Ese es el amor de Dios, y ese amor no permite que nosotros seamos separados de Dios a pesar de las pruebas. Dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, Cristo Jesús, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ahí dice que las tribulaciones producen paciencia, hermanos, lo que a veces no tenemos, lo que nos falta. Entonces, cuando estés en una prueba, toma aire. Señor, tal vez necesito paciencia. Porque después de la paciencia, dice ahí prueba, pero le voy a decir la otra versión que dice, después de la paciencia dice carácter probado o carácter aprobado. Entonces, cuando usted y yo estamos en prueba, la prueba produce paciencia, pero después de la paciencia dice que viene un carácter aprobado. Entonces, ¿y cuántos acá conocemos ese carácter que tenemos? ¿Cuántos sabemos que nuestro carácter tiene que ser moldeado? Todos tenemos algo, mucho, ni siquiera algo, mucho en nuestro carácter que no es conforme a lo que, digamos, al molde o al trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, la prueba produce paciencia, la paciencia, carácter aprobado, y en otras versiones dice experiencia.
Y después dice esperanza. ¿Por qué? Porque finalmente usted y yo, hermanos, ¿qué estamos esperando? La venida del Señor. Y esa prueba, ¿usted qué le dice a veces? Esa esperanza de, ven Señor Jesús, quiero estar contigo, Señor, amén. Quiero irme contigo. Y usted y yo podemos ver en la palabra, todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, dígame quién no pasó prueba. Yo me puse a pensar y dije, ¿quién tuvo una vida de rosas? Y el único candidato que pudo haber tenido una vida perfecta fue Adán. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso en un huerto, le dio todas las condiciones, le dijo, o sea, le dio absolutamente todo, todo. O sea que él pudo tener una vida, así como la veíamos ahora, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero desobedeció. Y con el pecado entonces viene para nosotros las pruebas, amén. Adán fue expulsado del huerto. ¿Usted se imagina? Adán expulsado del huerto, le tocó trabajar, empezar a trabajar, enojado con Eva. No es raro pensar que se enojó con Eva porque le echó la culpa. Entonces los dos expulsados del huerto y el uno sin hablarle al otro y ellos dos solos. ¡Qué desespero! Abraham, uno dice Abraham, rico, qué maravilla. Pero ¿qué le pasaba a Abraham? Tenía un anhelo en su corazón y Dios lo puso a esperar pacientemente por un hijo. Después se lo da y él dice, Dios ha sido bueno. ¿Y qué le dice el Señor? Entrégame a tu hijo. Prueba. Moisés, ¿dónde vivía Moisés? En el palacio, tenía todas las cosas a su disposición. ¿Y qué pasa? Después termina en el desierto, desterrado de Egipto y pasando, después aguantándose al pueblo de Israel. Moisés también. José, piensa en alguno, vendido por sus hermanos, preso, calumniado, olvidado. Daniel, cautivo en Babilonia. Amén. David, perseguido por Saúl, después de matar a Goliat y es perseguido por Saúl. Elías lo persiguió Jezabel. ¿Y qué tal Jesús, hermanos? ¿Qué tal el experimentado en quebranto, dice la Biblia? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Jesús? Ese sí que tuvo esos momentos de angustia, de aflicción. Entonces usted y yo no podemos pretender tener un evangelio solo de momentos felices, que a veces es lo que nos venden. No pasa así. Pero ¿qué le quiero decir hoy? No es que van a venir para tu vida momentos tristes y que eso es lo que yo anhelo, para nada. Ni siquiera yo quería predicar eso porque a mí tampoco me gusta. Pero lo que quiero decirle hoy, hermanos, es que hagamos fiesta en medio del desierto, fiesta en medio de la prueba. Y así pasó con el pueblo de Israel. Cautivos 430 años en Egipto. 430 años, ¿cuántas generaciones habrán pasado ahí? ¿Por qué? Porque dice la palabra en Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y le dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel cayó en esclavitud. Tuvieron un momento de gloria con José, en la época de José, pero después tristeza, esclavitud, y fue un momento, hermanos, tan duro, o sea, 430 años, imagínense eso. ¿Cuántas generaciones clamaron a Dios por liberación y pasaban los años
y no pasaba nada. Y resulta que un día Moisés, estando en el desierto, porque ahorita dijimos, estaba en la casa de Faraón y mató a un egipcio. ¿Sí lo recuerdan? Y le tocó volarse. Ahí estaba el propósito de Dios. ¿Dónde terminó Moisés? En el desierto. Y estando en el desierto, empezó a haber una zarza ardiendo. Y la zarza, dice la palabra, que ardía y no se consumía. Y el Señor le habla desde la zarza y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y te voy a enviar a ti para liberarlos. Y Moisés: ¿a mí? ¿A mí? ¿O a quién le habla, Señor? A ti. No, pero es que, ¿se acuerdan? Y empezamos, no, pero es que yo soy tartamudo. No, pero es que no me van a creer. No. Y el Señor al final le dice: no más excusas, vas a ir. Y le manda un mensaje a Faraón y dice en Éxodo 5:1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Es una orden: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No lo conozco, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Necio, necio, porque la orden había sido clara: deja ir a mi pueblo a que me haga fiesta en el desierto. ¿Y a usted no le parece, hermano, raro que el Señor diga: deja ir a mi pueblo a que me haga fiesta en un desierto? El Señor le había dicho a Moisés: sacaré a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué no dice ahí: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en Canaán? No dice ahí, cuando él había prometido esa tierra, pero él dice en el desierto. En el desierto. Eso es raro, amén, pero eso tiene un sentido, tiene una razón de ser. Miren lo que dice Jeremías 2:6 de lo que hay en el desierto. Y no dijeron, dice, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte? Imagínense dónde iban a hacer fiesta. Por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Eso es el desierto. El desierto es donde no hay nada. Y ahí el Señor dice: donde tú no ves respuesta, donde no hay nada, hazme fiesta. Donde usted no vea salida, donde el desierto es, ¿qué vamos a hacer en un desierto? No hay agua, no hay techo, no hay árboles, no hay qué comer. Literal, en un desierto no hay nada. Y ahí el Señor dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Entonces es donde tú estás en ese momento de prueba, que no ves nada, que no ves respuesta, que no ves empleo, que no ves los recursos, que no hay salida, que el médico dice no hay nada que hacer. Hazme fiesta. Celebra fiesta al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nos pasa que nosotros esperamos la respuesta del Señor para hacer fiesta, ¿cierto? Entonces esperamos que el Señor nos responda: me dieron el empleo, me dieron el proyecto, voy a hacer fiesta, ahora sí voy a darle el diezmo, ahora sí le voy a dar al pastor no sé qué, ahora sí, ahora sí. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, actuemos en fe, porque dice que las pruebas prueban nuestra fe. Entonces usted y yo, cuando no veamos nada, cuando no veamos salida, cuando veamos que estamos en un desierto literal, hagamos fiesta. Y en el Salmo 126:1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, eso lo cantamos, seremos como los que sueñan. Eso es lo que a veces decimos nosotros: ay, cuando el Señor me regalara el aumento salarial, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ay, cuando el Señor, entonces, el Señor quiere que
primero el entonces y después Él envía la respuesta. El Señor quiere que usted hoy y yo, que estamos en prueba o que estemos en prueba, que nuestra boca se llene de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. ¿Y en qué consistía también esa fiesta, hermanos? Dice en Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante de Faraón. Acuérdese pues que Moisés se tuvo que presentar 9 veces donde Faraón a decirle y Faraón que no. Pero en una de esas le dice, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Entonces el celebrar fiesta va muy de la mano con el servicio a Dios, con lo que hacemos en la casa del Señor, con lo que hace el ujier, con lo que hace el hermano de logística, con lo que hace el hermano que está allí, con lo que hace el hermano que está en la tienda, con lo que hacemos por la casa del Señor. Porque sabe que, hermanos, este lugar lo mantenemos, digamos, con el servicio de todos nosotros. Espiritualmente el Señor es el que lo mantiene, claro, sí, pero este lugar necesita que todos estemos sirviéndole al Señor. O sea, el celebrarle fiesta al Señor no es celebrarle fiesta en el desierto como hoy lo hace en Israel, que en Israel celebran la fiesta de los tabernáculos, está bien, conmemorando este momento. Ellos celebran esa fiesta y hacen unas enramadas, hacen unas chozas para celebrar. Pero los que no creen en esto, ¿saben qué hacen? Se van para el desierto a rumbear como 10 días. Y creen que en eso consiste la fiesta en el desierto, pero el Señor quiere es que usted y yo le sirvamos. Hay otra versión que dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Qué quiere decir? Que ese pueblo cautivo no podía adorar a Dios, no lo adoraba, estaban cautivos. Y el Señor quiere darnos libertad, hermanos, para que usted y yo levantemos adoración. Amén. Y entonces el Señor les trae libertad. Los liberta con mano poderosa. Entonces, momento de gloria. Todos felices, están en la montaña de la felicidad. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza la primer fiesta. La primer fiesta la empieza Moisés. Y empieza a cantar, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Porque dice en la palabra, Moisés empezó a decir, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estaban todos cumpliendo la palabra, celebrando fiesta. Entonces estaban felices, empezaron a celebrar fiesta y todo el pueblo de Israel estaba feliz. ¿Por qué? Porque venían de un valle, venían de una prueba de 430 años. Y después, ¿qué pasó? En Éxodo 15:20 dice que la hermana de Moisés, María la profetisa, voy a leerles 15:20, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y siguió la fiesta. ¿Por qué? Porque Moisés empezó, siguió María y después ¿quiénes siguieron? Las mujeres. Y allí yo pensaba un poco, ¿quién inspiró esta fiesta? Empezó Moisés, siguió María y después las mujeres. Y ustedes se imaginan la alegría de ese pueblo, hermanos, sabiendo que no tenían que trabajar para Faraón, que no eran golpeados, que no eran castigados. Amén. Y allí yo pensaba algo para la danza. La danza, así como María, inspira. Entonces, ustedes lo hacen, y todos los que son de la danza tienen que hacerlo con la motivación de agradar al Señor. Pero también sepan que allí hay una actitud que debe inspirar al pueblo, que debe motivar al pueblo a que también dance, a que también le haga fiesta al Señor. Entonces uno no puede danzar con desganas. ¿Cómo? ¿Cierto? Porque cualquiera dice que voy a danzar yo ahí.
usted tiene que danzar con una actitud correcta, con un corazón agradecido. No dance como ahí, como porque le tocó, como porque le pagaron para venir. No, amén. Tenemos que danzar porque Él nos libertó de la esclavitud del pecado, amén. Eso es el servicio, eso es hacerle fiesta al Señor, que en medio de la dificultad usted y yo adoremos, usted y yo cantemos. Pero viene María, la fiesta, una maravilla, qué felicidad, somos libres. Y ahora sí vamos, vuelve y juega, ahora sí vamos a hacerle fiesta al Señor, porque nos prometió una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas del Señor? Muchas promesas. Y entonces ahora sí, porque Él me lo prometió. Y como Él me lo prometió, le voy a hacer fiesta. Y resulta que van caminando 3 días por el desierto. Pasan por el desierto de Shur. ¿Sí se acuerdan que el pastor nos habló del desierto de Shur? Y tenían sed. Se entiende que tuvieran sed. Y llegaron a un lugar que se llama, que le pusieron ellos Mara. ¿Sí se acuerdan? Porque habían unas aguas y yo me imagino, se tiraron a tomar las aguas todos. ¡Ah! Y cuando las probaron, amargas. Estaban en la gloria, estaban en felicidad y vino la prueba. 3 días y ya vino la primer prueba y empiezan, no, ¿para qué nos sacaron de acá? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Dice en Éxodo 15:4, miren lo que dice. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. O sea, Moisés ya los acaba de ayudar, fue el enviado del Señor y empiezan a murmurar. ¿Qué hemos de beber? Le dicen a Moisés. Moisés clamó a Jehová. Ahí ya Moisés estaba en otra prueba, porque Moisés, ¿qué necesidad tenía de estar con un pueblo detrás? Ahí también tenía su prueba Moisés. Jehová le mostró un árbol, dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Tan lindo el Señor. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó, porque la prueba, hermanos, también es para ver qué hay en nuestro corazón. Dice en Deuteronomio que el Señor nos lleva al desierto para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Y qué hubo en el corazón de este pueblo? Murmuración. Ahí el Señor hizo evidente, mira lo que hay en tu corazón. Murmuración. Pero el Señor es hermoso y en medio de la prueba les envía sus salvavidas. Un árbol que echan a las aguas y las aguas se endulzan. Y acuérdense que el pastor nos ha hablado de eso. Ese árbol tipifica esa bendita cruz de Cristo que endulzó las aguas para que usted y yo pudiéramos beber las aguas, para que usted y yo pudiéramos entender la palabra, porque sin Cristo usted y yo nada que ver con la palabra, no la entenderíamos, pero fue abierto nuestro entendimiento y recibimos ese manantial de aguas, pero fueron probados. Y después de allí, hermanos, este pueblo sigue por el desierto. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? 40. Pero después de Shur, dice, el Señor los envía a un oasis. Es que el Señor sabe que también hay pruebas, pero que también hay momentos de bendición. Dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría encontrar un manantial en el desierto! Pero el Señor tiene manantiales para nosotros, hermanos. El Señor no nos deja en el desierto los 40 años sin darnos bendición. ¿Por qué? Porque el Señor les dio el maná. El Señor les dio agua que salía de la roca en medio del desierto. O sea que había prueba, había dificultad, pero el Señor también respondía. Pero el Señor enviaba su bendición en medio del desierto. Amén. Y así fue la vida digamos, el recorrido del pueblo de Israel. Fue el recorrido, momento de felicidad, momento duro. Pero Dios quería, ¿qué quería? Probarlos, dice la palabra, probarlos. ¿Pero para qué? Para que le hicieran fiesta, para que en ellos hubiera una intención adecuada. Y no fueron los únicos, hermanos, no fueron los únicos. Porque el Señor
Sabe que todos, no solo el pueblo de Israel, usted y yo tenemos que pasar por pruebas. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso me cuesta. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así? ¿Tener gozo en la prueba? Sí. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba te ayuda a ser perfecto. Y no lo somos, hermanos, no lo somos, pero la prueba nos ayuda. Y le pasó a todos estos hombres. Solo quiero que usted y yo veamos a este hombre, a un tal David, conforme al corazón del Señor. ¿Usted se imagina un hombre conforme al corazón del Señor? Es decir, uno esperaría que un hombre como David tuviera todo en su vida, si era conforme al corazón de Dios, que no le faltara nada, que no tuviera pruebas, pero las tenía. Y entonces David es el héroe, mata a Goliat y es el héroe. Entra a los campamentos y empiezan las mujeres a cantar. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Las mujeres empezaron a cantarle a David. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía David? Después de que estaba detrás de las ovejas, olvidado por su padre, viene un momento glorioso, un momento de triunfo. Además que le iban a dar como esposa a la hija del rey, o sea, había conseguido esposa. Las mujeres le cantaban, era el más famoso en ese momento. Ese era David. Imagínense la felicidad de David. ¿Por qué? Porque era el olvidado de su casa y después viene y el Señor le da un momento de felicidad, un momento de éxito. Y después, al rey Saúl le da envidia de David. Y no solo le da envidia, lo quiere matar. ¿Y qué le toca a David? Después de ser exhibido, después de entrar triunfal a los campamentos, le toca esconderse en las cuevas. Imagínese una cueva, hermano. Ahí se escondía David. Esa era la prueba de David. Pero, porque estamos hablando de hacerle fiesta en el desierto. Miren lo que David dice en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo, diga en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. David tenía clara la perspectiva de quién era Dios a pesar de las pruebas. Entonces usted y yo tenemos que saber que en medio de la prueba Dios sigue siendo Dios y que sigue siendo digno de alabanza, sigue siendo digno de adoración, y que usted y yo debemos bendecir a Jehová en todo tiempo. Amén. David tenía claro eso, hermanos. Él sabía quién era él y quién era Dios, y que a pesar de la prueba, él iba a bendecir al Señor en todo tiempo. Les voy a leer la Nueva Biblia Viva, la versión. Dice: alabará al Señor pase lo que pase, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y les voy a leer en el Salmo 57:1 para que usted lo lea. Léalo usted en su casa. David empieza a decir: mi vida está entre leones, en el verso 4. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Pero mira cómo termina el salmo que le estoy leyendo. Salmo 57:8. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa
me levantaré de mañana, dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. ¿Por qué? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David estaba en las malas y aún así, fiesta en el desierto. Fiesta al Señor. ¿Por qué? Porque él sabía, tenía clara esa perspectiva de quién es Dios. Y a pesar de que, hermanos, te puedes sentir abandonado, olvidado por Dios, que tú dices, no tengo a nadie, ahí está el Señor. Pero el Señor también nos prueba y el Señor quiere ver qué hay en nuestro corazón, quiere aumentar nuestra fe, quiere producir en nosotros paciencia para que lleguemos a la perfección. Esa palabra alabaré, te alabaré, es yada, que significa levantaré mis manos para celebrarte, para alabar tu nombre, para confesar que tú eres mi Dios. Amén. El Señor quiere que le hagamos fiesta. Pero también hay un hombre que uno no puede creer que le hayan pasado tantas cosas en un solo día, que tuvo una prueba que le vino en un solo día. Job, ¿qué dice la palabra? Usted lo sabe, lo perdió todo en un solo día. Uno no sabe por qué no le quitaron a la esposa, fue lo único que le dejaron. La bendición, le dejaron una bendición. Le dejaron una bendición, amén. Pero a Job le quitaron todo. Era un hombre exitoso, amén. Era un hombre exitoso. Job tenía riquezas, Job tenía familia, tenía hijos, tenía además, ¿saben qué? Un concepto, Dios lo amaba tanto que decía, este es mi hijo Job, hombre temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, tenía todo a su favor. Pero hubo un envidioso, y ese envidioso, Dios le dio permiso de tocar a Job. Satanás. Y a veces Satanás, hermanos, él tiene envidia, sí, porque él no puede tener la bendición que usted y yo tenemos. Y entonces a veces también él ataca, amén, como a Job. Y pasó por el desierto Job, un desierto inexplicable que ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha vivido. Pero ¿qué dijo Job? Job 1:20. Entonces Job se levantó después de escuchar estas malas noticias y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Adoró. Increíble, hermanos, increíble. Eso no hay cómo explicarlo. Pero miren que Job, ya vamos a terminar de leerla, pero miren que Job no expresó también su dolor. Porque es que también hacer fiesta en el desierto no es fingir que todo está bien. No es fingir que todo está bien y que todo es felicidad. No, es que miren que él manifestó algo. Rasgó sus vestiduras y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso era señal de dolor profundo, de luto, de tristeza. Pero él sabía quién era Dios también y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí Job estaba probando que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, como Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque miren que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él dijo, por algo pasó, Dios solo sabe. Amén. Porque no dice, en todo esto Job ni pecó ni culpó a Dios. Entonces, en medio de la prueba, hermanos, hay que hacer fiesta, sí, pero Dios sabe también el desierto por el que usted y yo estamos pasando. Y no es fingir, es decir, Señor, tengo un dolor, tengo una tristeza, me duele el alma, pero tú eres Dios. Y sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque nos queda más fácil echarle culpas al Señor. Dele un aplauso al Rey.
Yo parezco en una cirugía, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué nos queda más fácil a nosotros? Amargarnos, alejarnos de Dios. Es que me pasó esto, y si yo soy una hija de Dios, ¿por qué me pasa esto? Pues no digamos que Dios tuvo la culpa, siempre hay un propósito, pero no nos amarguemos por eso, porque es que Job no se amargó, Job le dio la gloria y la honra al Señor. Sí manifestó su dolor, pero Job sabía que Dios tenía un propósito con él. Amén. Y miren quiénes no se amargaron. Pablo y Silas. Qué desierto tan tremendo también el de Pablo y Silas. Resulta que Pablo y Silas están visitando Filipo, predicando el evangelio, viendo que mucha gente se convierte, Dios haciendo milagros, y ellos se sentían ganadores. Y viene una mujer adivina y les estorba, y les estorba, y les estorba. Y entonces Pablo se devuelve y la hace libre de ese espíritu de adivinación. Entonces los amos de la muchacha, porque ganaban plata con ella, los cogieron presos, los azotaron, los golpearon y los metieron a la cárcel. Pero la cárcel no cualquier cárcel, o sea, era un lugar oscuro, frío, sin alimento, sin luz, golpeados, porque dice la palabra que fueron azotados mucho. Y entonces, ¿qué pudo haber pensado Pablo y Silas? Qué injusticia. Nosotros predicando la palabra de Dios y nos meten a la cárcel, haciendo la obra de Dios. ¿Cierto? Pero lo pensaron, no, ni lo dijeron, porque ¿cuál fue la actitud de ellos en el desierto? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo ¿de qué? De más adentro, o sea, no en la primera celda, en el sótano de la cárcel, y les aseguró los pies en el cepo. Mírenme la incomodidad. Pero a medianoche, ¿qué se pusieron a hacer? Orando. Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la prueba levantaron oración e himnos al Señor, y el Señor trajo libertad. Y no solo a ellos, sino al carcelero, que nada que ver y que los habían cerrado. Yo no le digo nada. Él fue el que los encerró, me quedo callado y me voy. Pero le predicaron al carcelero, fueron a su casa, fue salva su familia, se bautizó. Imagínense esa obra tan maravillosa. ¿Por qué? Porque ellos no atribuyeron a Dios despropósito alguno. Ellos sabían que estaban ahí por algo y solo Dios sabía qué era lo que iba a pasar. En eso consiste, hermanos, hacer fiesta en el desierto. En que usted y yo no nos amarguemos, aunque usted y yo no tengamos un corazón rebelde contra Dios, sino que usted y yo sepamos que a pesar de lo que nos pueda estar pasando, bueno o malo, le demos la gloria a Dios. Porque a veces en lo bueno es muy fácil cantarle al Señor, pero en lo malo a veces viene la amargura a nuestro corazón. Y es ahí donde desechamos la palabra, donde nos amargamos, donde no volvemos a venir a la iglesia, no volvemos a servir. Y es ahí donde Dios quiere, hermanos, que usted y yo podamos ver esos milagros de Dios. Donde el Señor quiera que usted y yo le hagamos fiesta y el Señor obra de manera sobrenatural. Amén. Porque Él tiene bendiciones para nosotros, pero Él también tiene pruebas. ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque Él sabe qué es lo que tenemos que trabajar, que tiene que trabajar en nuestros corazones. Y ahora cerremos con este versículo en Habacuc 3:17, que es hermoso.
Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Con todo, diga, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a bendecir al Señor, a darle la gloria, a darle la honra en medio del desierto, en medio de la prueba. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te bendecimos, Padre, porque tú, Señor, tienes la palabra, Señor, precisa, Señor, para nuestras vidas, porque tú, Señor, envías tu mensaje, Dios, que fortalece, Padre amado, nuestras almas, Señor, que nos da fuerzas para seguir, porque tú, Señor, estás con nosotros en medio del desierto, Señor. Tú no nos abandonas, tú no nos dejas, Señor. Tú estás allí, Señor. Hoy te pedimos y te suplicamos que estés en todo momento, Señor, y que nos ayudes a ser agradecidos, Señor, en todo momento, Señor. Que aprendamos, Señor, a bendecirte, a darte la gloria, a darte la honra, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, que estemos pasando, Señor. Por favor, Padre Santo, que te demos la gloria, que bendigamos tu nombre, Señor. Padre, perdónanos, porque a veces hemos renegado, Señor, de ti, Señor, en la prueba, porque a veces, Señor, hemos, Señor, hecho lo que no te agrada a ti en medio de la prueba, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú, Señor, eres Dios de salvación, de respuesta, Señor, que tú no nos sueltas, que tú no nos abandonas, Señor. Y hoy queremos decirte que te queremos bendecir, Señor, y hacer fiesta, Señor, aún en los momentos más difíciles, aún, Señor, cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos, Señor, que tú estás allí, Señor, pero sabemos que tú estás, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, pero porque tú, Señor, manifestaste a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros, Padre Santo. Ayúdanos en las pruebas, ayúdanos en las dificultades. No nos sueltes, Señor, de tu mano preciosa, Señor. Susténtanos todos los días, Señor, y danos la fuerza, Señor, para terminar esta carrera, Señor. Para terminar, Señor, este transcurrir, Señor, por esta tierra, Señor, y poder encontrarnos contigo, Señor, en las nubes. Hoy te bendecimos. Levante una bendición al Señor en medio de la dificultad que está pasando. Bendiga al Señor, bendiga al Señor. Dígale, Señor, dígale, Señor, te bendigo porque eres mi Dios, porque eres mi Rey, Señor. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor. Bendeciré al Señor, al Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, al Dios de mi salvación.
he puesto mi esperanza en Él. Le bendeciré, bendeciré al Señor, al Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, al Dios de mi salvación. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Sí, Señor, ayúdanos a gozarnos, a deleitarnos, Señor, y alegrarnos en medio del desierto, confiados de que tú, Señor, en tu momento darás la respuesta a nuestro desierto y a nuestra dificultad, Señor. Lo creemos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, permítanme un momentito. Ahorita el coro que acabamos de cantar en el día de angustia. Tengo que decirles algo. Ahorita que estaba allá, mi esposa fue a darme una noticia. Mi hija Angeli nos manda por favor a que empecemos a orar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acaba de atacar a Irán. Entonces esto se pone tremendo. De pronto alguien dirá, estamos muy lejos. No, hermanos, por eso se llama guerra mundial. Esto nos involucra a todos. Entonces la Biblia habla del día de la angustia de Jacob. Ya empezó, hermanos, ya empezó, y estos son principios de dolores. Ya nos vamos de esta tierra, ya viene el Señor por nosotros, pero esto que acaba de suceder en Irán está tremendo, porque ya Estados Unidos atacó. Entonces ahora entran otros países a atacar a Estados Unidos, y eso viene para nosotros, bueno, una cantidad de cosas. Entonces vamos a orar un momentito, y ahorita que lleguemos a la casa, también antes de usted acostarse a dormir, por favor, oremos, hermano, para que estemos preparados y para que Dios tenga misericordia. Amén. Oremos un momento. Bendito Dios, Padre amado, Rey Jehová, delante de tu santa gracia colocamos, Señor Dios, esta situación en el Medio Oriente, con Estados Unidos, con Israel, con Irán, Padre amado, y los países que están pendientes de todo esto, Señor, China, Rusia, todos estos países árabes también. Por favor, Dios amado, que tu mano preciosa esté en el asunto, Rey del cielo. Guarda tu pueblo, Dios amado, en toda parte del mundo. Guarda a tus hijos, guarda a nuestras familias, donde quiera que se encuentren, Señor. Pon tu mano preciosa, Señor Dios. Nosotros bendecimos a Israel y te pedimos protección para tu pueblo.
donde quiera que estés, Señor Dios. Ministra, Señor Dios, tu presencia en todo esto. Tu palabra está escrita y dice que tenía que suceder. Señor, por favor, prepáranos. Prepara nuestras vidas, prepara nuestra casa, prepara nuestra familia, Señor, nuestros hijos, todo, Señor, a esta casa, alas de misericordia, a todos tus hijos en el mundo, Señor, prepáralos para tu venida, que es pronta, mi Jesús. Dulce Espíritu Santo, quita lo que tengas que quitar de nosotros, desarraiga lo que tengas que desarraigar, y por favor, ayúdanos a decir contigo, dulce Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, y te entregamos el asunto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Para una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Aleluya, gloria al Rey. Desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Y en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Aleluya. Dilo en Él, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Y en un de repente todo puedes cambiar, y en un de repente hace ríos en la sequedad. Y en un de repente todo puedes cambiar, y en un de repente hace ríos en la sequedad. Y sopla vida en los huesos secos, cambiaste mi lamento en baile. Tomaste mi corazón de piedra y me hice un corazón de carne. Sopla vida en los huesos secos, cambiaste mi lamento en baile.
Tomaste mi corazón de piedra y me diste un corazón de carne. ¡Hey! ¡Aleluya! Gloria al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Recuerde que mañana tenemos ayuno 7:45.